Rousseau empieza su contrato social diciendo más o menos algo así. Los hombres por todos lados se encuentran encadenados. No sé cómo ocurrió esto, pero sé cómo resolverlo. Es decir, no sabe cómo ocurrió el encadenamiento de los hombres, pero cree saber cómo resolver ese encadenamiento o lo que es lo mismo, liberarlos. Y para eso escribe su contrato social. Esta es, creo yo, refleja una tendencia ya iniciada en la modernidad, pero acentuada en la ilustración, de querer ver ataduras en la libertad de los hombres. En este video voy a tratar de explicar cómo se llegó a esta posición en la que vemos que todo lo que nos circunda son cadenas y cómo sentimos o creemos que nuestra libertad por todos lados está encadenada. Hannah Arendt escribió un artículo en el que aborda el tema de la libertad. El artículo está recogido en un libro de ensayos de ella que se llama Entre el pasado y el futuro, en el que trata de ver cómo hay términos políticos que en el pasado significaban algo completamente distinto de lo que significaban en la actualidad. Uno de esos términos políticos es el de la libertad. Ella trata de ver cómo se pasó de una libertad política a una libertad de la voluntad, que fue un concepto al que se transicionó por culpa o gracias al cristianismo. Ella inicia este ensayo a partir de la libertad de los antiguos, en que hace un dibujo de la libertad prácticamente performativo. Primero, cree que la libertad no puede ser absolutamente nada mediado por otra cosa. O sea, cualquier otra cosa que medie la libertad es determinación y va en contra de la libertad. Es por eso que la libertad solo aparece cuando se ejerce, cuando se acciona. Antes de eso no hay ningún tipo de libertad. Esta era la libertad que en la antigua Roma, sí, en la antigua Roma, pero eh, aún más en la antigua Grecia, eh, ejercían quienes participaban en la democracia, por ejemplo, ateniense. Sin participación o sin aparecer frente a los demás, sin hablar y sin accionar, no había libertad. Lo que ocurriera antes, si había alguna mediación o no de la razón, etcétera, etcétera, no importaba. Libre solo era quien podía actuar sin ningún tipo de determinación previa. Determinación previa, ya sea determinación del hogar, ya sea un esclavo, etcétera, etcétera. Esta es la libertad como apareció en la antigüedad. Y concuerdo con Arendt en que la libertad es un concepto que nació en la política. Aunque, bueno, hay personas que, no es que hay personas, aunque se ha ido evolucionando o transformándose, porque la palabra evolucionar es un poco tramposa, mejor dicho, ha ido transformándose a otras áreas para resolver quizá algunos otros problemas. Luego, Hannah Arendt, en este artículo al que hago mención, evalúa cómo la libertad en cierto momento de Roma se convirtió en una libertad interior, en una libertad ligada a la voluntad. Bueno, cuando inició el imperio, quienes reflexionaban con la libertad, ya al no poder participar abiertamente en la política, bueno, tenían que seguir sosteniendo su libertad, pero ahora era una libertad interior. Ahí fue donde el estoicismo apareció, en el caso de Epicteto, que era un esclavo, pero bueno, él interiormente era libre, a pesar de que no podía
accionar en el mundo exterior. Luego apareció el cristianismo. Arendt menciona el caso de San Pablo y el caso de San Agustín. Y San Agustín es un caso de cierta manera paradigmático porque es como el primero que trata de reflexionar en profundidad sobre el libre arbitrio. Aquí ocurrió la primera transformación entre la libertad política y la libertad de la voluntad, la del libre arbitrio. No importaba si se pudiera o no accionar, y efectivamente bajo el imperio y bajo el contexto en el que estaba Agustín, que era en plena caída del imperio romano, libertad política no había, y la libertad para sobrevivir tuvo que recogerse dentro de la voluntad. Pero Arendt dice prácticamente que durante el cristianismo la libertad quedó a lo interno del sujeto, sin importar que el sujeto pudiera o no actuar. La libertad era parte de la voluntad y la voluntad estaba a lo interno del sujeto. Esta es una idea para mí desde ya equivocada de Arendt, porque si bien los medievales consideraron que la libertad o el libre arbitrio era una potencia de la voluntad, o sea, era la misma potencia que la voluntad, no creo que ningún medieval pudiera llegar a creer que era libre quien era libre quien no pudiera actuar, es decir, que para ser libre había que necesariamente actuar. Y esto, bueno, basta con leer, por ejemplo, a Santo Tomás, que explica cómo el intelecto media, le muestra a la voluntad aquello que es bueno y la voluntad acciona para que el sujeto actúe. Sin embargo, si el sujeto no actuara, nadie podría decir, y Santo Tomás no podría decir, que ese sujeto es libre. Aquí sí habría que concederle a Arendt que hay una voluntad mediada por la razón. Es decir, que su concepto en el que ella quería una libertad, o en el concepto que ella trata de dibujar sobre la libertad en la antigua Roma, donde la libertad para ser libertad no podía estar mediada por absolutamente nada. Bueno, aquí hay una idea de la libertad o del libre arbitrio mediado por la razón. El intelecto le muestra a la voluntad aquel bien que debe perseguir, y la voluntad acciona para que el sujeto pueda accionar o no accionar en búsqueda de ese fin o de ese bien. Y solo allí aparece la libertad. O sea, sin acción, un medieval no podría admitir que esa persona es libre. Solo es libre quien puede actuar. La diferencia está en que Arendt quizá tiene una concepción de la libertad indeterminada. O sea, no hay nada que pueda determinar la acción libre del sujeto. Pero si consideramos que, la filosofía en el medioevo, o sobre todo la filosofía más realista de corte tomista, pensaba que el sujeto tenía una naturaleza y que esa naturaleza era ser racional, no puede haber una libertad por fuera de la razón, porque si no, también cualquier animal podría ser libre. El hombre es libre porque es racional, y la razón le muestra a la voluntad del sujeto aquel bien que debe perseguir. Por lo tanto, la libertad solo es libertad cuando está, o la libertad se despliega en su máxima potencia cuando está persiguiendo un bien. Y en una comunidad política se supone que quien dirige esa comunidad política, a Santo Tomás no le importaba si era un rey, una asamblea,
o un grupo de aristócratas, quienes dirigían a esa comunidad política, los llevara a ese bien, y que era el bien común. Y si las personas actuaban en pro de ese bien común y en pro del bien sobrenatural o del bien absoluto, esa persona era totalmente libre, sin importar el contexto político en el que vivía. Bueno, ahí uno podría decir que Santo Tomás quizá, bueno, tratando de defender un poco a la monarquía, bueno, el rey está llevando a sus súbditos hacia ese bien común, está trabajando en pos del bien común, y esa persona tiene que necesariamente seguir el bien para que su libertad sea considerada como tal. También es un concepto confuso para nosotros porque vemos a la libertad como la capacidad de poder equivocarnos, y los medievales en lo absoluto. La libertad era la capacidad de, a través de la razón, poder seguir ese bien. Por lo tanto, creo yo que Arendt, aunque tiene, desde mi punto de vista, tiene mucha razón de que la libertad es un concepto político, durante por lo menos buena parte de la Edad Media, o principalmente si uno lee a Santo Tomás, uno podría darse cuenta de que Santo Tomás, y les aseguro que muchos medievales, no podrían llamar libre a quien no pudiera actuar según lo que le indicaba su voluntad. Pero a partir de la modernidad, bueno, hubo una exacerbación de la libertad. Se volvió a pensar en una libertad como indeterminación luego de la disolución de las esencias, que de cierta manera era, sobre todo en el protestantismo, era una forma de limitar también a la libertad de Dios. O sea, Dios creó al hombre así porque quiso, no es porque haya creado una naturaleza del hombre, y si la hubiese creado, Dios podría acaso modificar esa naturaleza, o está limitado por esa naturaleza que él creó. Entonces, para solventar esto, bueno, listo, no hay esencias, Dios creó todo tal cual así, y las cosas suceden, digamos, prácticamente porque Dios quiere. Esto es una simplificación, obviamente, de esta visión nominalista protestante, de la cual no soy experto en lo absoluto. Pero es algo que parte de esta visión exacerbó la idea de libertad que se tenía, y por eso vemos como cualquier determinación es negación. Cualquier determinación del sujeto es negativa para el sujeto, y por eso la libertad tiene que ser una libertad absoluta o no es libertad. Arendt también critica estas posiciones del liberalismo que tratan de replegar nuevamente a la la libertad dentro de la voluntad del sujeto. Por eso, bueno, el liberalismo no le importa, o parte del liberalismo no le importa, el del liberalismo, digamos, de corriente negativa, no le importa la participación política, sino tratar de evitar que lo político interfiera en su libertad individual, o en su libertad, sí, individual o familiar. Eh, que afuera de su casa pase lo que él sea, pero que dentro de su casa y dentro de su conciencia lo político no le afecte. Esa es la libertad que defendió parte de este liberalismo negativo. Negativo porque, bueno, es como una libertad negativa según la clasificación de Berlín. Y que Arendt en este ensayo critica fuertemente. Es más, este ensayo está escrito para criticar esa posición del liberalismo y ver cómo se llegó a esa posición. Pero hay algo que me parece curioso, que es lo que
Rousseau, o la frase con que Rousseau inicia su contrato social. O sea, por todas partes el hombre está encadenado. Y efectivamente creo que la libertad hoy, o, o, o gran parte del discurso eh, de la gente común, que gente común me parece un término patético, pero creo yo que no hay uno mejor. Eh, Pareciera que cualquier cosa externa está tratando de socavar su libertad. Bueno, vemos estas superestructuras de las que habla el marxismo, vemos, bueno, por ejemplo, el feminismo, que como el lenguaje, como las acciones, como las instituciones están socavando nuevamente esa libertad, por ejemplo, de la mujer. Vemos cómo la psicología también trata de elaborar un discurso en el que hay cuestiones como que te determina a actuar de esta u otra manera. Y cuando eso pasa, pareciera que el sujeto no es libre. El problema está ahí, creo yo que los medievales nos dan luz en esto, es que la libertad indeterminada es todo menos libertad. La libertad siempre es para algo. No puede haber una libertad indeterminada, porque sería todo menos libertad. O sea, ¿para qué quieres ser libre? Es la pregunta de esto. Para perseguir algo. Pero cuando empiezas a ver en todo un enemigo de tu libertad, bueno, ahí creo yo que estás luchando por otra cosa que no es libertad. Y nuestro discurso de hoy en día, cualquier discurso político y bueno, y no político, digamos social, tiene esa idea de que el hombre por todos lados está encadenado. Bueno, y ellos están tratando de resolverlo. Arendt también dice, y en esto estoy 100% de acuerdo, en que la libertad pareciera que, aunque se vea de otra forma, termina apareciendo en la experiencia política. Vemos, por ejemplo, en países donde se lucha contra la opresión, que efectivamente es una lucha por la libertad, por el actuar libremente. Así que, bueno, aunque nuestros discursos sobre la libertad puedan, puedan cambiar y tratemos de explicarlas de formas distintas e inclusive de formas contradictorias, como diría McIntyre, serían como discursos inconmensurables. Bueno, la libertad siempre aparece en nuestra experiencia cotidiana.